le gustaría ponerse bajo este paraguas, por supuesto, protector. La OTAN lo ha prometido en repetidas ocasiones, pero sin dar una fecha. En algún momento el país debería ser recompensado con la adhesión por su defensa contra Rusia. Ahora, protección de la OTAN solo para una parte de Ucrania, se pregunta este artículo de AFP de la agencia de noticias, que el presidente ucraniano Zelensky propuso que la parte de Ucrania que es libre se incluya en la OTAN. Los territorios ocupados por Rusia en el este y la península de Crimea, alrededor de 27% de Ucrania, que Rusia se anexionó violando el derecho internacional, no quedarían inicialmente bajo el paraguas protector de la alianza. Y de este modo Zelensky quiere impedir un mayor avance de las tropas rusas y permitir las negociaciones con el gobernante Putin sobre un alto al fuego. Desde el punto de vista técnico, sería probablemente posible organizar la aplicación parcial del Tratado de la OTAN en el territorio de Ucrania. El documento de adhesión de Ucrania, que tendría que ser ratificado por los 32 miembros de la organización, podría formularse consecuentemente. Así que aquí me detengo porque ya lo tengo a Dylan Pereira. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Dylan. Hola Gladys, muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio para revisar este conflicto, ¿no? Y lo que podría ser la inclusión de Ucrania a la OTAN, pero también los últimos elementos. Además, la complicación que tiene en este momento Putin, ¿no? Con varios frentes abiertos que creo que, me imagino, le debe dificultar todavía aún más lo que es su ataque, ¿no? Su respuesta a Ucrania y el propósito de hacerse, pues, ¿no? Del parte del territorio de ese país. Ahora también lo que va a ser ya la activación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, quien advirtió además en campaña que ese conflicto lo iba a resolver en un día, en 24 horas. ¿Cómo ves tú todo esto? Así es, Gladys, precisamente estamos próximos a cumplirse casi 3 años de la invasión. Ya se han cumplido más de 1000 Wow. días desde aquella agresión de Rusia contra Ucrania, violando el derecho internacional, violando la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y además violando los preceptos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la cual Rusia pertenece como miembro permanente, que además tiene poder de veto, lo que ha permitido o ha obstaculizado más bien la posibilidad de cualquier resolución de no solamente el conflicto en Ucrania, sino de diversos conflictos a nivel internacional, dado que este poder de veto permite bloquear cualquier resolución que tienda precisamente hacia la resolución del conflicto en Ucrania. Esta situación ha degenerado en una ocupación territorial que se ha extendido desde el año 2014, cuando Rusia se hacía con el control de la península de Crimea y que hoy controla casi un 25% del territorio ruso. Además, no solamente un costo de vida humano gigantesco para los más casi 8 millones de refugiados ucranianos, sino también un despliegue de ayuda militar y financiera sin precedentes por parte de Occidente hacia Ucrania, que suma ya más de 168 mil millones de euros en gasto militar apoyado por Occidente para permitir a Ucrania resistir. Y hoy estamos en una etapa del conflicto que se ha prácticamente estancado en muchísimos frentes. Putin apuesta por una guerra de desgaste frente a los ucranianos y por otro lado, pues surge el temor de una situación de Estados Unidos liderada hoy por Donald Trump o a partir del 20 de enero por Donald Trump, quien ha prometido pues culminar con el conflicto sin dar mayores explicaciones, pero sí el temor de una reducción de la ayuda militar de Washington a Ucrania, que ha sido, sin lugar a dudas, un pilar fundamental, sumando ya más de 70 mil millones de dólares en lo que va de invasión a gran escala. Lo que pasa es que dentro de la opción también que se ha planteado desde que comenzó la guerra, de hecho, y antes de la inclusión de Ucrania en la OTAN, que es un punto incluso también de conflicto, ¿no? Para Putin. Algunos discrepan de la opción, pero en definitiva, ¿qué tan probable es, dentro de lo que acabas de explicar, dentro de este contexto, que se ha incluido a Ucrania en la organización del Tratado del Atlántico Norte? Es un punto fundamental, sin lugar a dudas, Gladys, porque de hecho una de las razones que alega Moscú cuando iniciaba esta operación militar, que llamaban una operación militar especial, recordemos que de hecho sucede días después cuando las denominadas o autodenominadas repúblicas independientes de Lugansk y Donetsk declaraban su independencia del Estado ucraniano en un acto absolutamente ilegal respecto a la constitución de Ucrania y que además tenía como objetivo claro destruir y destituir la figura del presidente Zelensky y al gobierno democrático Ujú. elegido abiertamente por los ucranianos luego del Euromaidán, aquella revolución que acabó con la dictadura prosoviética y por el Kremlin de Ucrania y que ahorita además también tiene otros correlatos en países como Bielorrusia con el régimen de Lukashenko. Lo cierto es que este punto de no anexión a la OTAN por parte de Ucrania era una de las peticiones
claves para Putin y probablemente lo sea en una posible mesa de negociaciones. Lo cierto es que en este momento tenemos que recordar que la OTAN es una alianza atlántica regida por el Tratado de Washington y que requeriría la aprobación unánime de los 46 miembros del Tratado de Washington para su ingreso, como sucedió recientemente con países como Suecia y Finlandia. Mm. Ahora bien, en este punto, en especial cuando tenemos la premonición que el presidente Trump bloquearía el acceso de Ucrania a la OTAN, parece realmente improbable esta situación, aunque la propuesta en la mesa del plan de libertad y el plan de la victoria del presidente Zelensky es precisamente fortalecer el territorio que sigue bajo control de Kiev a través de tratados de garantías de seguridad. Lo que sí vemos con más probabilidad, Gladys, es el camino de acceso a la Unión Europea. Bruselas se ha mantenido firme en su determinación de apoyar las reformas, no solamente a nivel político, sino también jurídico y económico de Kiev, para poder permitir su ingreso en la Unión Europea, aunque también debemos mencionar que esto requeriría la unanimidad de los 27 Estados miembros y hay voces que vienen de capitales importantes como Budapest o Roma que podrían en este momento no estar alineadas en esa posición. Entiendo. Así que la probabilidad de que sea incluido en la OTAN es remota, ¿no? Porque además todavía hay muchos que discrepan de esta opción, por ejemplo, Alemania, entre otros países, ¿no? Y con relación al factor Trump, ¿cómo lo ves una vez que asuma también, de acuerdo a las amenazas, a las advertencias que ha hecho con relación a esta guerra? Pero también hay que sumar a esto que me vas a comentar el elemento Kim Jong-un. Corea del Norte, el apoyo que viene dando a Rusia en esa guerra, ¿no? En el territorio ucraniano. Sí, en efecto, Gladys, es importante esos dos factores que has mencionado, como es Corea del Norte y también el caso de Siria, y me remito a los hechos. En el caso de Corea del Norte ha sido alarmante, no solamente la confirmación del envío de casi 10.000 soldados a batallar precisamente el territorio ucraniano apoyando la invasión de Rusia. Y esta decisión fue la que precipitó que el presidente Joe Biden, la administración demócrata, aprobase finalmente la utilización de misiles de largo alcance balístico, los AMTAC, contra Rusia, contra objetivos dentro de la frontera de Rusia, porque estamos hablando de una escalada a un conflicto internacional y lo que muchos analistas temen, incluidos generales ucranianos, que podría dar paso a una tercera guerra mundial, porque estamos no solamente hasta ahora que habían estado involucradas potencias occidentales en el envío de armamento y apoyo financiero a Ucrania dentro de su legítima defensa por esta invasión, sino en este momento, pues, apoyos a los agresores, como es el caso de las tropas norcoreanas, que Mm. además desatan las alarmas en Corea del Sur por el apoyo que están advirtiendo por parte de Moscú al programa nuclear de Corea del Norte. Y otro escenario que podría directamente tocar la guerra en Ucrania es precisamente lo que está sucediendo en Siria. Ujú. El debilitamiento del régimen de Bashar al-Assad en este momento, que además es un gran aliado cercano de Moscú, podría demostrar una debilidad del régimen del Kremlin apoyando ese tipo de conflictos, porque han redireccionado gran parte del armamento que era enviado a Siria para apoyar las bases de Bashar al-Assad a Ucrania. Por lo que podríamos estar hablando de un tablero geopolítico que tiende a extender su alcance. Las consecuencias de esta guerra no han sido limitadas a Europa y esto ha sido una gesta precisamente también por parte de Bruselas de concientizar al mundo que la guerra en Ucrania nos toca a todos. Y en el caso de Estados Unidos tiene una relevancia absoluta, porque como decíamos, el apoyo militar y financiero a Kiev ya suma casi 75.000 millones de dólares por parte de Mm. Washington a Moscú desde el año 2022. Perdón, por Ujú. parte de Washington a Kiev desde el año 2022. Y retirar estos fondos podría colocar una situación en jaque a las Sí. posiciones ucranianas que han resistido. Por lo que en este momento la probabilidad mayor es que en el año 2025 nos adentremos en una mesa de negociaciones, pero esperemos Mm. que esta sea una paz negociada que cumpla con los términos de integridad territorial y soberanía Mm. consagrados precisamente en la Carta de Naciones Unidas, a la que todos los Para países formamos parte. Claro, para Ucrania, exactamente, ¿no? Y no mencionaste ya para Así es. terminar a China, porque además hablabas de, bueno, ese escenario de una tercera guerra mundial que a ninguno le conviene, incluyendo al mismo Putin, y a una China, por ejemplo, como potencia, que además depende tanto del comercio, porque buena parte de sus ingresos vienen justamente de ahí. Imagínate en un contexto de guerra mundial, cómo se debilita, ¿no? Esa potencia, esa nación que quiere Sí, en el además... caso,
seguir creciendo. En el caso chino es fundamental, Gladys, porque precisamente la advertencia de los europeos, que ya han aprobado casi 15 paquetes de sanciones contra Rusia, ha sido precisamente a Beijing de no apoyar financiera ni militarmente la invasión de Rusia contra Ucrania. Beijing ha Mm. sido relativamente cauteloso en sus declaraciones, pero sigue en una alianza estratégica con Moscú amplia en lo comercial, en lo político e incluso en lo militar. Y esto preocupa, que además se suma en este factor Trump la posibilidad de una imposición de aranceles extraordinarios, incluso del 100 o 200% a mercaderías chinas, mercado que es el mayor exportador del mundo y que Ujú. tendría consecuencias directas, no solamente en las economías estadounidenses, sino también en Europa y para América Latina, donde debemos recordar, Gladys, y esto es posible un gran escenario de alta probabilidad en el año 2025, el aumento de las tensiones geopolíticas por América Latina, donde por un lado China ha aumentado su presencia, que no es del todo grata para una entrante administración republicana que mira por fortalecer su política exterior también respecto a nuestra región. Bueno, gracias por este repaso, Dylan, que la verdad es que bueno, que inquieta, ¿no? De cómo es que vamos a arrancar o cómo se va a desarrollar el 2025 dentro de lo que es esta geopolítica. Geopolítica que termina siempre evidenciando que al final los derechos humanos quedan en el último lugar. Se podría decir así, porque todo se mueve por intereses económicos y obviamente esos intereses de lograr más poder o lograr poder. Lamentablemente, Gladys, estamos presenciando un retroceso significativo de las democracias en el mundo, una erosión del respeto de los derechos humanos en los 5 continentes, pero debemos recordar la frase del secretario noruego de Naciones Unidas, quien decía que la diplomacia, el multilateralismo no están para llevar al mundo al cielo, pero sí salvarlos del infierno. Y es precisamente esa la prioridad de la agenda de política internacional y que tenga por delante siempre la preservación de la dignidad de la persona humana. Gracias por haber estado una vez más, Dylan. Dylan Pereira, licenciado en Estudios Liberales, analista político, editor en jefe de la revista Diplomática. Hablamos de todo un poco. Todo comenzó con la posibilidad de Ucrania, que tan cerca o lejos puede estar de unirse a la OTAN. Y bueno, ya respondió con relación a eso y sobre el resto de, o parte de esos escenarios importantes también que toca revisar dentro de ese conflicto entre Rusia particularmente y Ucrania, pero ya con otros avanzando como el de Siria y no mencionamos a Georgia. En fin, mucho, mucho por revisar en este contexto que nos termina de una u otra manera afectando en general a toda la población del mundo. 2:26, vamos a una pausa, en breve regresaremos.